dejar de hablar conmigo, no sé por qué. Te juro, nena, como que me llamo Paco. En vivo y en directo aquí desde Duitama, Boyacá, Colombia. Hoy nos encontramos, como estaba comentándolo al comienzo del programa, con el doctor Gonzalo Guarín Vivas, quien es uno de los líderes de todo este proceso y también el coordinador general del Centro Democrático aquí en Boyacá, Colombia. Mire, doctor Guarín, bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias, Paco, y muchas gracias por permitirnos este acercamiento a la teleaudiencia, este gran programa Teleimpacto. Bien, la situación de todas maneras a veces se torna un poco complicada. El sí le ha puesto mucho énfasis y ha gastado muchos recursos, ha invitado a muchos panelistas, inclusive anoche estuvimos en un panel que hoy lo iba a destacar, que venían pues haciendo la pedagogía por el sí. Pero cuénteme, doctor Guarín, ustedes estuvieron hace un día en Tunja, en la Universidad Santo Tomás, y allí estuvo presente pues el doctor Jaime Castro, que dice que no es uribista, pero que parece que no está muy convencido con estos acuerdos, e igualmente Bustamante. ¿Qué nos puede comentar que, digamos, los estudiantes que comentaron o qué pasó allí en ese recinto? Bienvenido. Igual que se está haciendo en todo el país, unos equipos ideológicos desde la economía, la filosofía, la política, se han hecho unos análisis sobre los acuerdos de La Habana y vemos que esto trasciende la unidad simplemente de un partido o de un personaje como el presidente Uribe. A esta reunión también está invitada la doctora Marta Lucía Ramírez. Y yo creo que está muy clara la posición del Centro Democrático. Hay que entender que Jaime Castro es constitucionalista. Sí. Su trayectoria, su historia política y administrativa desde los ministerios le permiten tener una visión global de lo que pasa en el país y algunos aspectos de los acuerdos de La Habana que exigen más reflexión. Este espacio que nos dan entre esta firma de los delegados en La Habana más la firma ahora el 26 del presidente Timochenko, dan muy poco espacio para digerir y para poder llegar a ver la magnitud de lo que se está jugando en este plebiscito. Pero en fin, tú lo acabas de decir, tenemos una distancia muy grande entre la inversión que está haciendo el Estado para convencer que el sí y la fuerza de la razón, de la reflexión y del diálogo que tiene Centro Democrático y los partidos y los personajes que apoyan el no. Yo pienso que no podemos seguir en esta polarización, hay que ser muy claros sobre el por qué sí y el por qué no. Perfecto, mire, hay una situación y es la referente a que de pronto, pasado el plebiscito, así gane el sí o el no, el próximo año se podría venir una reforma, una constituyente. ¿Sí se ha comentado? ¿Se alcanzó a comentar algo ahí? Sí, Paco, mire, lo que nosotros vamos a refrendar el próximo domingo, sea sí o sea no, casi que no tiene mayor importancia e incidencia frente a lo que se está jugando y a la estrategia del Estado y de las FARC, porque se le han dado al presidente en el acto legislativo por la paz unas facultades extraordinarias totipotenciales para que en un tiempo de 6 meses transforme proyecto ley en ese fast track que va a ser el Senado y la Cámara de Representantes, los 16 acuerdos que van a pasar a la Constitución, van a ser incorporados a la Constitución. Una vez suceda eso, no hay marcha atrás. Pero ya es ley, sí. Y la única forma de poder revertir esto es mediante una constituyente. Exactamente, porque resulta que no puede el presidente reformar de un tajo cuando no cuenta realmente con el voto popular, con el voto primario del pueblo, ¿sí? Eso tiene que hacerlo el pueblo en una constituyente, reformar toda la Constitución, y tiene que darle esos espacios que se necesitan
y que todo el mundo vuelva y juegue en ese proyecto para sacar adelante lo que quiere y en qué país vivimos, mejor dicho, esa es la parte fundamental, ¿no? Bueno, yo quisiera como tratar de que analizáramos algunos aspectos que me parecen bien importantes frente a estos acuerdos de La Habana. No sé si tú te acuerdas que primero, antes de estudiar medicina, estudié filosofía y ciencias religiosas en el Seminario Mayor de Tunja y en la Universidad de San Buenaventura. Obviamente se ven toda la historia de la filosofía, los grandes pensadores, las ideologías sociopolíticas, y entre ellas yo me acuerdo que le dedicamos casi un semestre a conocer el Capital de Marx, el engranaje entre Marx y Engels, el desarrollo de una propuesta comunista, socialista, mediante el manifiesto comunista, que tiene 10 aspectos que son claves desde 1810 en Inglaterra, con una propuesta socialista que se hizo para países industrializados como Alemania e Inglaterra. Y son 10 postulados muy bien pensados por Marx y por Engels, que han sido aplicados en varios países. Tenemos casi 50 países que han aplicado la ideología socialista comunista, entre ellos pues innumerables fracasos. Sí, ahí está. Inglaterra y Alemania fracasaron porque esto se diseñó más para un país agrario que para un país industrializado. Claro. Por eso sí pegó en Rusia y durante tanto tiempo funcionó en Rusia y en la Unión Soviética. Pero después de grandes fracasos, yo pienso que la doctrina socialista marxista en sí es buena, el problema es aplicarla, porque se hacen unas hegemonías, unos grandes líderes semidioses que controlan y manejan el Estado, y una plana mayor de obreros para responder a ese sistema. Todos sabemos que después pasó a Rusia, fracasó, pasó a China, en China un gran genocidio, y luego llegó a Cuba. Y luego vino a Cuba, y de Cuba se extendió a los países aquí de América Latina, y después de 210 años, los 10 postulados que tiene el marxismo están vigentes y se tratan de aplicar en estos países. Tenemos hoy en día más países excomunistas que comunistas hoy, y grandes experimentos, como el de La Habana, como el de Venezuela, como el de Nicaragua, como el de Ecuador, como el de Bolivia, como el de Argentina. El único que lleva medio funciona bien, pero es un dictatorial también, es el de Venezuela, el de Ecuador, que por lo menos está manejando una buena economía en estos momentos, ¿no? Sí. Pero de pronto se explota. Pero también Ecuador maneja estos 10 postulados. Claro. ¿Cuáles son esos 10 postulados del manifiesto comunista? Bueno, ¿qué es lo que yo quisiera comentar en este momento frente a los 10 postulados del comunismo? Y es que todos están basados en una lucha, en una reivindicación de clases. Entonces se arman siempre dos bandos. Uno que representa al pueblo, los pobres, las comunidades en condición de discapacidad, etcétera, etcétera. Los defensores del pueblo. Sí. Para ellos implementar esa hegemonía comunista siempre necesitan un líder supremo, que es el que manda, controla y rige, como lo estamos viendo aquí en los vecinos. Y siempre su lucha deben de tener con quién pelear. Entonces montan un personaje, el antipueblo, que aquí en Colombia obviamente pretenden hacerlo con el presidente Uribe y con sus seguidores. Claro. Y por eso es que nos hemos polarizado. Sí. Entonces, para que los acuerdos de La Habana se implementen, van a seguir esos postulados del marxismo y del comunismo. En este momento estamos en una fase que se llama del populismo. No me quiero extender mucho, pero sí quería comentar esto. Entonces, al estudiar el manifiesto comunista, y después de conocer esos 10 aspectos y leer los acuerdos de La Habana, es muy fácil que, sobre todo en las primeras 100 páginas, en los 3 primeros acuerdos, especialmente en el primero, que es de la reforma rural integral,
uno vea que se implementan estos postulados del marxismo en los acuerdos de una forma muy soterrada. Por ejemplo, para que vayamos analizando, el primer gran postulado del manifiesto comunista, que eso lo podemos leer todos en internet, no es sino bajar los 10 postulados del acuerdo marxista-leninista, Sí. comunista de 200 años, y salen. El primero, mira, el primer postulado del marxismo es expropiación de la propiedad de la tierra y empleo de la renta que produzca esta tierra en gastos del Estado. O sea que todo pasa al Estado. No. En el fondo. ¿De qué se trata eso? Y fíjate que nosotros nos vamos a los acuerdos de La Habana. Si leemos el postulado número 1 en el que habla de la reforma rural integral, en el punto 1.1, y es interesantísimo ver esto, lo primero que se está pidiendo es, el punto número 1.1 dice, primer postulado, expropiación de la propiedad de la tierra y empleo. Entonces, en el punto 1.1.1 dice, tierras provenientes de la extinción judicial de dominio a favor de la nación. El gobierno nacional adelantará las reformas necesarias para agilizar el proceso judicial de extinción con el fin de revertir la concentración ilegal de tierras. Y si vamos a leer todos estos aspectos, hablan de 3 millones de hectáreas que se deben de legalizar, sí, y que se entregarían a campesinos, zonas de concentración rural, reservas campesinas, a reinsertados, etc. Son 3 millones de hectáreas que están pidiendo para el próximo año legalizar y entregar a estas comunidades. Yo me pregunto, ¿cuántas familias caben en 3 millones de hectáreas? Las FARC, según la Fiscalía, no han podido legalizar por la forma en que adquirieron esas tierras, que todos sabemos cómo fue, aproximadamente 1.500.000 hectáreas. Paco, Colombia tiene 110 millones de hectáreas en todo su territorio. Y en el acuerdo, en el primer acuerdo, está hablando de que en los próximos 10 años, 10 millones de hectáreas se estarían entregando a estas comunidades que he mencionado. 10 millones de hectáreas. No 3, sino 10. Pasamos en 10 años a 10 millones de hectáreas. ¿Qué se logra al entregar, al expropiar estos territorios? ¿A quién se lo está expropiando? Aquí dice que a las personas que no estén utilizando las tierras, o que no le estén dando el uso adecuado, producción, o que sean zonas de reserva campesina o zonas de reserva ecológica, sí, o que estén acumuladas por terratenientes. Habla de expropiación a las personas que emigren fuera del país, y hablan también de expropiación de los rebeldes de la causa. Entonces nosotros estamos viendo que al entregar estas tierras, aquí en Venezuela expropiaron aproximadamente 1.500.000 hectáreas. Se las entregaron a campesinos y a ciudadanos para utilizarlas. Jamás les entregaron el título de propiedad. Lo tiene el Estado. Y el gobierno, en el punto número 3, del manifiesto comunista, habla de la centralización de las finanzas y el crédito por parte del Estado. Después de que les entregan las hectáreas que le correspondan a 1 o 2 familias, que serán 1 o 2 hectáreas, esto logra lo que en el manifiesto habla en el número 7 de la propuesta comunista: ejércitos de campesinos trabajando al servicio del Estado y ejércitos de obreros trabajando al servicio del Estado. ¿Qué hizo eso en Venezuela o qué ha hecho en Nicaragua o qué? Que se somete a las comunidades a las que se les entrega esta tierra a ser esclavos, créditos, y todos sabemos que ese tipo de créditos esclavizan, porque someten a la gente a estar dispuesta todo el tiempo a responder a un régimen. Se forma, imagínate lo que da en acumulación de gente, 3 millones de hectáreas o 10 millones de hectáreas. Y esto está implícito en los acuerdos de La Habana, pero no se habla explícitamente.
Nosotros estamos hablando los enemigos de la paz, Sí, los no amigos de la guerra, los terratenientes, los poderosos, los que siempre han robado, pero en el fondo lo que estamos permitiendo es que con estos acuerdos de La Habana se logre lo que busca el socialismo y el comunismo, es primero entrar de una forma suavecita que nosotros ni la sentamos. Sí, claro. Porque una vez se haya votado por el sí, en la próxima representación el domingo, y que el presidente haya logrado esas facultades extraordinarias para convertir esto en ley e incorporarla a la Constitución, esto ya no tiene reverso. Claro. Otro queda punto, difícil. ¿de dónde me preguntas? Pero, ¿De dónde por, más? Por ejemplo, aquí dice abolición del derecho de herencia. O sea, que usted le deja o yo le dejo mi casa o mi parcela a un hijo, ya no tengo posibilidades de dar esa herencia. Eso es lo que dice el manifiesto comunista. Ese es el... Tú me estabas preguntando de dónde van a sacar los 3 millones de hectáreas y de dónde van a sacar los 3 millones de hectáreas. Sí, exacto. Y aquí hablan, y lo vimos en Ecuador, acuérdate que hace 6 meses estaba el gran debate en Ecuador, de que la herencia solamente un porcentaje mínimo le corresponde a la familia, el resto va al Estado. Sí, exacto. Y que pueden enajenar los bienes que ellos consideren que son de interés comunitario y de interés del gobierno. Claro, todo es del Estado a la hora de la verdad. Ahora a mí me dicen, pero es que no se ha exagerado, es que en donde dice que enajenar las tierras y en donde dice que expropiar. Está claro, miren los primeros, sobre todo en el primer acuerdo del campo y de la reforma rural integral, ahí están las tan temidas expropiaciones que ha hecho en todas partes el régimen comunista. Lo que hizo y Chávez está metido por dentro. Sí. Claro, nosotros conocimos gente que se tatúa a Chávez porque es que ellos siempre manejan, en esta etapa se llama de populismo. Sí, entonces, vamos a hacer la lucha de clases, vamos a combatir la pobreza, vamos a hacer alimentos para todos. Vamos entonces, a darle a los pobres vivienda. Y se inventan la canasta de alimentos, que en todos estos países se estuvo investigando, y esa canasta saludable y esa canasta que amarra, porque la gente se acostumbra a que cada 15 días le den su bolsita de mercado. Cierto. Y uno va a mirar qué tiene esa bolsita de mercado. Tiene arroz, frijol, harina para arepas, en ocasiones pasta y aceite. ¿Y dónde está la carne? Y todas las Exacto. Sí. Es masa y grasa. Sí. Para que la gente no tenga el desarrollo. Ahí no hay fósforo, ahí no hay nutrientes, no hay elementos de verdad que logren regenerar. No, hecho que han nutrido el pueblo. Pero así es la forma como poco a poco el comunismo va tomando el poder y se va concentrando y va amando esas filas de gente que rodean a los grandes líderes comunistas, a los grandes líderes socialistas, que a la larga terminan acabando con la clase media, porque en medio de todo, ¿quién sostiene? Fíjate, el tercer, el segundo aquí puesto. en Colombia la clase media sostiene a la baja. Sí. Y obviamente la clase alta, que es pequeña, pero también sostiene a la media, ¿sí? A ver, dime si te suena algo esto. El segundo postulado del manifiesto comunista, ¿qué dice, Paquito? Impuesto fuertemente progresivo, que eso es lo que va a hacer ahorita después de que pase el plebiscito Santos. Tú sabes que le va a cobrar hasta un fósforo, yo creo, el IVA, hasta los huevos. Y nosotros aquí no estamos exagerando, es que ya la reforma tributaria viene en camino, Sí. El déficit fiscal está puesto y el gobierno necesita dinero para sostener este acuerdo y para pagar todo este derroche que se está dando, porque es un gran derroche. Aquí si tú vas a mirar en el punto 6, dice centralización Del transporte, y de los medios de comunicación. poniendo en las manos del Estado, y ahí en está manos del Estado. que ya los acuerdos de los transportadores que firmaron en el paro pasado, que duró 47 días, ya les dijeron no, en el 2018 ustedes fuera, nada de chatarrización, nada de nada, y ustedes para afuera. Y se constituyen nuevas empresas que son del Estado y que se la distribuyen a las personas que ellos quieren, y ese es otro gremio que queda en manos del Estado, monopolizado por el Estado. Claro. ¿Y quién puede funcionar? El que esté metido ahí. Ahora hablemos, Paco, que tú sabes más de eso. La monopolización y el control de los medios de comunicación. Sí. ¿Está pasando o no está pasando, Paco? Claro, porque el Estado es el que ahorita le está dando toda la pauta publicitaria a esos canales privados.
está comprando todo lo que usted quiera y después los amarra. Claro, y el que no esté de acuerdo con eso, ¿qué le pasa? Pues le quitan el Son programa. grandes contratos, Sí, pero por ejemplo, ¿qué pasó con Erwin Olio? lo sacaron por la... Que vale la pena escuchar el programa esta noche, es el último programa. Sí, Porque él pidió, ¿qué pasó con los secuestrados? No los han entregado, ¿dónde hay están? 400 secuestrados todavía que tiene la FARC y tiene el Ejército de Liberación Independientemente de lo que sea Vicky Dávila. Sí. O sea que es un régimen que ya nos está imponiendo estas sanciones. Sí, y el que estos criterios. el que esté en contra del Estado o critica al Estado, mejor aún, pues va para afuera. Mira, Paco, yo estuve mirando casi palabra por palabra los acuerdos. Sí, En este momento me refiero a algo muy importante. Esto fue hace 200 años que se implementó. 50 y muchos de países se han tratado de meter en el régimen y no han podido. Todos han terminado quebrados, en una pobreza absoluta, en donde de verdad la línea de pobreza se extiende. Es increíble ver lo que está pasando en Venezuela, la gente buscando comida en la basura, etc. A mí hoy te comento un debate que tuvimos sobre el tema, pero después de que el presidente, y fíjate que eso va a ser así, en 6 meses son 17 acuerdos que tienen que sacar, para implementar el acto legislativo por la paz. Después de esto no tiene reversa. Pero resulta que cuando se cayó la Unión Soviética y cuando se acabó el sostenimiento económico de Rusia y de los países socialistas de Europa, se acabó la posibilidad de que estos grupos guerrilleros y de que estas comunidades Siguiera pudieran con continuar, esa ideología. se acabó. Entonces, ¿qué pasó? Fidel Castro organizó en Brasil lo que se llama el Foro de Sao Paulo. Es un foro en el cual asistieron todas las agrupaciones comunistas de América Latina. Allá estuvo Colombia, estuvo Argentina, estuvo Barbados, Bolivia, Brasil, Chile y Colombia. Ellos que tomaron estos 10 puntos de los que estamos hablando, los 10 postulados del manifiesto comunista, y lo reorganizaron para el socialismo del siglo XXI. Y allá estuvieron por Colombia partidos como, y esto está documentado, nada de lo que estoy diciendo aquí no se encuentra en internet. Si ustedes buscan el foro de Sao Paulo, van a encontrar quiénes fueron y qué acordaron para la América Latina en el foro de Sao Paulo. Sí. Estuvo Marcha Patriótica, el Movimiento Progresista, estuvo el Partido Alianza Verde, estuvo el Partido Comunista Colombiano, el Polo Democrático Alternativo, Presentes por el Socialismo y la Unión Patriótica. Ellos estuvieron allá y firmaron el acuerdo del Foro de Sao Paulo. Eso fue en 1990, lo convocó Fidel Castro y todos asistieron. Por Chile fueron todos e incluso hubo representación de los grupos de las fuerzas insurgentes armadas, llamarlo, los grupos guerrilleros estuvieron allí. Claro. Y vieron la situación. No tenemos ya billete, un apoyo plata financiero, y más que todo el tema fue el apoyo financiero. En aquella ocasión, el Foro de Sao Paulo, que fue convocado para ver y planificar la toma del comunismo en todos los países de América Latina, y fíjate que ahí arrancó Venezuela, ahí arrancó Nicaragua, ahí arrancó Correa, en Ecuador, y Kirchner en Argentina, y Evo, y tuvieron estos parámetros que te estoy diciendo. Mire, es simplemente escribir el Foro de Sao Paulo, para que no se piense que estamos aquí como se dicen ahora. Ahí está en internet, ahí está todo, en internet. Que quiera leer. Y fíjate, mira, ya estuvieron todos nuestros amigos Navarro y Petro y toda la gente. Entonces, ellos hablan de trabajar por la soberanía de América Latina. Sí. La toma del socialismo para los países de América Latina. Hasta ahí en la lista de la propuesta de toma de países, Colombia era el último porque lo veían con una democracia muy firme y decían, imposible meternos allá. Muy... Claro, aparte de eso, pues había una fuerza aquí democrática muy fuerte que está Uribe. Sí, y que pudieron haber errores y pudieron haber cosas que pero una democracia fuerte. Entonces, ¿qué sacaron? Mira, los 4 puntos del acuerdo de Sao Paulo, Paco, te pregunto si tienen que ver o no.
tú que estás tan informado y la comunidad que está tan informada. Primer aspecto que fue firmado por todos ellos, ahí están las fotos en internet, y el acuerdo está firmado, ustedes lo encuentran en internet, la formación, la fundamentación del socialismo del siglo XXI para América Latina. ¿Sí? Sí. Y el Frente Comunista para América Latina, que se fundamentó allí también. Lo que aplicó Chávez. Te leo textualmente el primer acuerdo. Desmilitarización. Dice así. El Foro de Sao Paulo dice que las naciones de Iberoamérica deben redefinir la misión de sus fuerzas armadas y reducir violentamente los presupuestos militares. Esto al tiempo que se debe reeducar a las fuerzas militares, introducirlas en la ideología marxista. Imagínense, eso es lo que están haciendo Te actualmente. pregunto, ¿qué sabes tú de esto? Claro. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Nosotros hasta ahora nos sorprendimos de la redefinición de la misión del ejército. Del ejército, porque consiguieron a todos los generales y todos ellos son los que están ahí. Este es el primer acuerdo del Foro de Sao Paulo. De Sao Paulo. Segundo, legalización de las drogas. No. Y eso aquí lo hablan muy clarito de cómo Evo Morales, etcétera, todos estos presidentes propusieron y lograron que se le hiciera un proceso de legalización del narcotráfico incluso, como un delito conexo a la política. Y es lo que están pidiendo. Y acá, ellos entendieron en este acuerdo. que las drogas eran el camino para poderse sostener, y por eso en Colombia tomaron el negocio del narcotráfico, y por eso es que han subsistido gracias a ese gran negocio que dicen ellos que no tienen nada de dinero, que no producen nada, pero hay que entender por qué en Colombia de 40.000 hectáreas que tenían sembradas de coca en el 2011 y 2012 hemos subido a 200.000 hectáreas y no pasa. Y no pasó nada. Tercero, politización de la economía. Todo lo que dice aquí en el manifiesto comunista, o sea, se pasa de que la financiación y el crédito esté en manos del Estado. Y la última, un apoyo económico, financiero, ideológico frente al régimen de Castro para fortalecer el castrocomunismo en América Latina. Y eso es lo que la gente no cree, y algunos colegas, inclusive periodistas, dicen que no, que eso es imposible, que el Estado caiga en manos de esta situación comunista, cuando eso ya está planteado y planeado, y permearon la democracia, porque el doctor Santos, el presidente de la República, dejó y abrió las esclusas para hacer eso. Pero yo creo que le pagaron mucho billete a ese señor. No entiendo qué esté pasando, pero mira, lo hago con la mayor tranquilidad del mundo. Aquí no se trata de enemistarnos ni de maltratarnos entre los del sí o del no. En este momento en Colombia hay un gran despiste. Es un despiste en que vamos a aprobar la paz. Y la paz, y el que no está en la paz está en la guerra. Y entonces, mire, primero van a entregar los fusiles, van a entregar las armas. Sí. Hasta el momento le han puesto quizá. Y aparte de eso no entiende que con estos recursos tan grandes que tienen, entregar unos fusilitos, unas pistolitas, una cosa de esa, no es tan trascendente. Sí. Que les van a pagar 600.000 pesos o 650.000 pesos mensuales, tampoco es tan grave. O sea, si de eso se trata, para no tener más guerra, pues está bien. Que 2 millones de pesos para un sustento y 8 millones para su proyecto productivo, está bien. Sí. Eso está bien. Que tierra para que trabajen, está bien si les dan el título. Claro. Todas estas cosas en las que nos hemos enredado. Yo he visto unas dificultades, incluso familiares, en que el señor y la señora no se hablan porque él va por el sí y ella va por el no. A mí me parece que el problema es que han enfocado el tema astutamente, como lo suele hacer el comunismo, como entró Chávez. Hay que sacar esos oligarcas corruptos del país porque nos están acabando, y al poco tiempo mire cómo está. En este momento en Colombia, él no está diciendo pilas, y como en la salud y como en todo, hay una acción y una reacción, y si no, no hay equilibrio.
tiene que haber un partido, una fuerza, una ideología que esté pendiente de estos acuerdos para ponerle a freno o para soltar de acuerdo a la situación. Claro. Entonces nos hemos enfrascado en el cuento de que si yo sí quiero la paz. Hoy tuve un encuentro con la doctora Aida en Sogamoso. Aida Bello. Aida Bello. Y obviamente es muy fácil decir, es que los del no son enemigos de la paz, son guerreristas. No. Les gusta el asesinato, les fascinan los muertos. Hombre, no. El problema es que en el fondo de todo esto, y mira que aquí lo dice en el... Y por ejemplo ese dicho que hay que dejarnos de matarnos, es que yo no salgo por las mañanas a matar a nadie, ni mucho menos. ¿Sí? Correcto. Entonces nos ponen en un país como que aquí sale uno a la calle de una vez, sales a matar. Y lo peor, que nos están diciendo que si esto no se aprueba, entonces nos vienen a matar ellos, porque ellos ahora sí tienen mucho. O sea, hay un poco de lógicas ahí. Claro. Entonces, Paco, mira, en la declaración final del acuerdo del grupo de Sao Paulo, lo dice clarita. Una indudable victoria continental son los logros estratégicos que alcanza el acuerdo de paz en Colombia en el marco del diálogo o negociación entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. Resultado de la heroica lucha de un pueblo combativo y tenaz frente al terrorismo de Estado impuesto por una ultraderecha criminal y genocida. La paz en Colombia hará posible que todas las fuerzas populares, revolucionarias y progresistas de ese país logren avanzar unidas en la lucha política, garantizándoles la vida, los derechos civiles, la participación en política a sus líderes y militantes. ¿Esto sabe cuándo lo sacó? El Foro de Sao Paulo en San Salvador hace 2 meses. Esto es el... Porque es que el foro se siguió dando, sí. El último fue hace 2 meses. Ajá, o sea y que se van reformando los artículos. Sí, ellos van tomando cada año una posición. Y van entonces a la larga aquí, Paco, yo pienso que con tranquilidad, o sea, si de lógica nos parece que Colombia debe entrar en el socialismo del siglo XXI, pues tomemos la decisión y votemos. ¿Quién quita? Que lo que no pasó en 57 países pase en Colombia. Y que aquí logremos tener igualdad para todos, y salud para todos, y vivienda para todos, y comida para todos, y que el régimen funcione, y que logren combatir la corrupción, y que el Congreso sea reestructurado, y que, etcétera, todo lo que están prometiendo en las 297 páginas del Acuerdo de La Habana. Pero si no llega a ser así, Paco, estamos metidos en un problema gravísimo, porque solamente para salir de lo que va a ser aprobado por ley en el Congreso, por el presidente, no lo puede echar para atrás sino una constituyente. Por eso, entonces, y ahí sí el gobierno no hace la constituyente. Entonces el pueblo, ¿qué le toca hacer? Paros, en fin, exigencias, se vuelve de pronto hasta una guerra civil. En todo este concepto. Por eso, pero yo pienso que sin necesidad de que nos volvamos, porque nos estamos acostumbrando a un lenguaje muy violento, ¿no? Sí, exacto. Entonces lo que hablábamos hoy es, hombre, tranquilicemos, reflexionemos, analicemos. Mira, yo estuve haciendo el estudio, pero se me descargó el celular para apuntarte. Sí. Como aquí en el acuerdo de Río, de Sao Paulo, se dice, el régimen se debe de fundamentar y sostener sobre el piso que generen las organizaciones sociales, campesinas, género, hablamos de LGTB, sí. Etnias, negritudes, etc. Me parece que están utilizando ese sector de la comunidad para esa lucha. El sector más débil. Sí, pero lo utilizan como para esa lucha en la cual les vamos a reivindicar. Vaya, miremos qué está pasando en Venezuela con o en Bolivia con Evo, ¿no? Sí, con Evo. Que los indígenas y los etnios fueron los que subieron a Evo. Y ahora los vemos cada 2 o 3 meses marchando porque sus derechos no se les han podido sostener. Exacto. Sí. Entonces, para mí, si yo quiero la democracia, y si con todos los defectos que tiene la democracia, yo aspiro a vivir en un país demócrata, pues tengo que tomar la decisión. Claro. Acepto estos acuerdos y permito que se monten en la Constitución colombiana. Pues si yo lo acepto, pues voto sí, pero si no lo acepto, voto no y me quedo con la democracia. Pero si voto
Sí, yo tengo que entender y mira, invito a quien sea para que se meta. Primero, ¿cuántos son estos? Son 20 renglones. Sí. Que los lean, el manifiesto comunista. Y los acuerdos del Foro de Sao Paulo son 2 páginas, pero están claritas sobre la proyección de injerencia en América Latina como lo han venido logrando. Entonces que Colombia tome la decisión tranquilamente. Aceptamos ingresar al régimen o a la ideología, porque es que esto ni siquiera es un partido. Las FARC hablan de que van a tener un partido político. Pero si nosotros aceptamos que estos postulados se vuelvan ley y que se empiecen a ejecutar en los 6 meses siguientes a que nosotros aprobemos el plebiscito, pues entonces vámonos para allá. Claro, grave situación, No sé y si eso es lo dicen que la gente realmente no entiende, y la gente dice, no, es que usted no le gusta la paz. Usted, no, a mí sí me gusta la paz, a todo el mundo nos gusta la paz. Lo que sucede es que no me gusta es los acuerdos de La Habana, que es una impunidad total, y lo que acaba de explicar el doctor Gonzalo Guarín Vivas, uno de los líderes de aquí, coordinador del Centro Democrático en Boyacá, que han estudiado y han hecho pedagogía en todo este sentido, y sencillamente están diciendo, aquí vamos a una hecatombe y nos vamos a meter en el socialismo del siglo XXI, y la gente no cree todavía cuando están todos estos articulados del pacto del pacto de, ¿qué? De Sao Paulo en 1990, y que lo van midiendo a medida que van pasando los años, porque ya están cogiendo y cogieron a Colombia, que era, creo que la que le faltaba a toda la Latinoamérica, porque la democracia nuestra, así tan pegada con babas como es una democracia que funciona. Sí, en este momento hay unos países que ya van saliendo, ¿no? Lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Argentina. Exacto, ahí está lo de Brasil. Ya van saliendo. ¿Te acuerdas lo que dijo ayer el presidente de Argentina? Dijo, en Argentina nos entregaron de cada 3 argentinos, 1 pobre. ¿Sí? Y en Venezuela estamos teniendo de cada 3 venezolanos, 2 pobres. O sea que están mal. Porque se tocó ahí. Ha sido una democracia que ha salido adelante. Obviamente tenemos que luchar contra la corrupción. Sí, ese es un flagelo muy duro. Hay que luchar contra la corrupción, pero ¿quién nos dice que en el socialismo no hay corrupción? Y lo de los señores del gobierno, donde está Diosdado Cabello, que es el líder prácticamente del narcotráfico allá, donde todo eso está acusado, donde están todas las acusaciones que tiene los Estados Unidos y todas las capturas que tienen que hacer ellos. El rollo es que todo esto que estamos diciendo, pues que está sustentado por la literatura propia, de acuerdos y de postulados. Si ustedes van buscando poco a poco en los acuerdos, se van a ir encontrando. Género se menciona 136 veces en los acuerdos. Comunidad LGTB 35 veces. Extinción y expropiación se menciona 4 veces, pero son suficientes. Claro. Pobres, ya verás cuántas veces lo menciono. Porque siempre la forma de entrar el régimen mediante el populismo es: vamos a acabar con la pobreza y vamos a reivindicar los derechos de las comunidades en condiciones de discapacidad y de abandono por la sociedad colombiana. Vamos a restablecer la salud, vamos a restablecer la educación, y el acuerdo número 10 dice, es cierto, esto es muy chévere, o sea, si uno lo mira bien dice, pues qué bien, porque el punto 10 del manifiesto comunista dice: educación pública y gratuita para todos los niños. Las comunidades serán educadas para la producción material. O sea, ahí no lo dejan ser profesional, sino tecnológicos más bien. Ejércitos, aquí lo dice, formaremos ejércitos de obreros y de campesinos en organizaciones industriales y agrícolas al servicio del Estado. Sí, multiplicación de las fábricas nacionales de los instrumentos de producción
roturación y mejora de las propiedades agrarias conforme al plan comunitario. Ujú. Todo es comunitario, todo Y sigue, es... Paco, obligación de trabajar para todos, ¿sí? Sí, Organización de ejércitos industriales, especialmente para el área agrícola. eso yo recuerdo que antes, allá cuando empezaron con esa situación en Castro, de las bananeras y toda esa parte que producía en esa época, y la cuestión tabacalera y toda esa situación, vea cómo se cayó tan pronto. Esa producción nunca llegó a ser en un poco tiempo comunitaria, después se desbordó y Es cierto que la democracia tiene problemas, pero lo que tú dices es cierto. ¿Qué es lo que va pasando? Primero, es que es el proceso que se da. Entonces nosotros llevamos 50 años luchando por la reivindicación. No lo pudimos hacer por las armas, pero vamos a llegar al poder por un tratado de paz que nos permita llegar al Congreso y desde allí defenderemos los postulados del comunismo y del socialismo. sí, eso. Ayer mostraron en Esa televisión, es la parte. mostraron la reunión de allá de cerca, Cayo Cristales, de la Macarena, La Macarena. donde se habla de cosas tan profundas como la República Bolivariana, como Colombia socialista, etcétera. Tienen todo su derecho. Lo que sí tenemos claro es que saben negociar, ¿no? Claro. El 90% de los acuerdos implica que Colombia les cumpla. Ellos cumplen 3 aspectos nomás dentro del acuerdo y el resto lo tienen que cumplir las organizaciones internacionales. Pero de lo que ganaron aquí, todos estos acuerdos y todas estas cosas, las ganaron las FARC, son muy buenos negociantes. Sí, Eso sí, ¿para qué? lo que pasa es que el gobierno creo que les va a incumplir. El gobierno no alcanza a cumplirle todo lo que está en esos acuerdos. Y ahí se viene un problema más grave. Pero entonces ya le tienen la solución. Impuestos, el punto 2 del manifiesto comunista. Para cumplir con todo ese despilfarro, con todas esas cosas, entonces un incremento progresivo de los impuestos. Yo no sé cómo el presidente Santos, siendo tan liberal y se volvió completamente a la izquierda, ¿sería que lo cambiaron a ese presidente? ¿Montaron otro allá con toda la tecnología que hay? Ahí sí no me atrevo de comentar eso, Paco, pero fíjate qué es lo que está pasando. O sea, ¿cuánto vale sostenerles la caña a tantos congresistas interesados y que por la prebenda que les dan en entidades descentralizadas o esto, y esto que estamos hablando de la mermelada, ¿cuánto vale sostener al 75% del Congreso que se está lucrando en este momento de este proceso? Se está volviendo con millonario. cara de democracia, con... Sí. Y, Y yo a veces pienso lo siguiente, que si estos señores que a la hora de la verdad le van a dar 10 curules, si tengan 10 votos o 20 votos, tienen 10 curules fijas directas en el 2018. Ahorita van a entrar con 3 voceros, con voz, pero no con voto, para mirar lo de los acuerdos, estar pendiente de lo de los acuerdos. Ahí empiezan, con todo el dinero que tiene el narcotráfico, ahí empiezan a mermelar a todo el mundo y los voltean, porque es que el Congreso vive de esas corrupciones, entonces es grave. bueno, yo no me atrevo a llegar hasta allá, pero uno sabe de todas las cosas que pasan allá, pero lo que sí es cierto es que nosotros nos enfrascamos en una discusión. ¿Cómo así que ellos curoles, hombre? A la hora que repartan 3 millones de hectáreas, ¿cuántos votos tienen ahí? Claro. O sea, no serán 10, pues ¿cuántos van a ganar ellos, ahí? ¿No? ellos van a sobrepasar en momento dado. Ahora, están obligando, ahí salen en los programas de que unos frentes que no se desmovilizan, esos están obligando a la población a que tienen que votar por el sí. O sea, ya vienen como es, mejor dicho, como siempre han sido estos señores narcoguerrilleros y terroristas. Paco, yo creo que de pronto es una percepción personal, no todo lo que está allá es malo, ni todo lo que está aquí es bueno.
O sea, también hay guerrilleros que son, Sí, oye, que bueno. llegaron primero y son buena gente. Sí, obvio. Y aquí en la democracia también tenemos unas señales de picardía absolutas. Bárbaras. O sea que ni la verdad está tan allá, ni la verdad está tan acá. Somos una sociedad, somos Colombia, eso somos. Pero nuestra concepción ahora es, bueno, nos metemos en ese cuento o seguimos tratando de perfeccionar nuestra democracia. Yo creo que lo segundo, mi estimado doctor, porque así vamos a entrar a un problema en donde vamos a tener que vivir en carne propia lo que le pasa a Venezuela en este momento. Sí, ahora existe la posición de que si se llega a acordar que no, si gana el no, entonces la pregunta es ¿qué va a pasar? Pues yo pienso que tendrán que seguir los diálogos porque los puntos son muy claros, que si van a la cárcel o no van a la cárcel, que si se les paga o no se les paga, que eso ya está prácticamente acordado aquí. Sí. Eso está metido ahí en los acuerdos y ya no hay nada que hacer. La firmaron y la firmó el presidente Santos a nombre de la sociedad colombiana. Mejor dicho, Porque nosotros, Colombia lo eligió presidente y le dio poder para hacer eso. Claro. Lo del referendo se vuelve una cosa como para que aquí a mañana cuando nos digan, señor Paco, qué pena, ni qué pena, ¿no? Sino como Venezuela, su propiedad es de interés de la nación. O lo toma o lo deja, tome esta pequeña dádiva y se va. No sé si conozcas a Daniel Álvarez de aquí de Duitama, que tenía una empresa de camisetas allá en Venezuela. Sí, Es un duitamense. sí. Un tipo piloso. O sea, él llegó cuando era, ¿vale? Mejor dicho, en la época de los 90, ¿no? De los, ¿qué? Sí. 90, No, cuando estaba Caldera. Sí, claro, pues llegó y organizó su empresa allá y se metió por donde era, las camisetas. Y se las vendió a Chávez, las camisetas rojas. No, eso era un negocio. Fabuloso. Que cuando él venía, tenía aquí su cara de Chávez, su tatuaje. No, y hay que uno le mencionara a Chávez, ¿no? O sea, hasta que el día en que el gobierno dice por qué le vamos a comprar las camisetas, señor, venga para acá. Esta fábrica es nuestra. Esta fábrica es considerada de interés público, Sí. entonces la vamos a decomisar. No diga que se la expropiamos porque le vamos a entregar unas hectáreas en la selva del Amazonas en contraprestación de la fábrica. De la fábrica. Tiene 3 días para irse y organizar su negocio allá. Ahí me tocó buscar un cirujano que le quitara el chavito, el tatuaje. Mire, de todas maneras es grave. Ojalá la gente tome conciencia de lo que se ha conversado hoy aquí con el doctor Gonzalo Guarín Vivas y que realmente son personas de pronto mucho más juiciosas que cualquier común y corriente transeúnte y se dé cuenta de que las cosas no van muy bien, a que el plebiscito de pronto vaya por el sí. Ahora Paco, te quiero. Paco, por favor, ¿me querés? Oye, chico. ¿Qué pasa, nena? Que si viene algún amigo, vos dejás de hablar conmigo. No sé por qué. Te juro, nena, como que me